Yo tengo un guatero con uña. Un poco larga. Me puse mi cuarto. Ya, hermanos, vamos a empezar la clase. ¿Y dónde está mi pastor? No lo veo. En mi casa, bueno, esta es la tuya. Mi casa. Ya. Vamos a hacer una oración y para empezar este curso y la hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, por permitirnos una vez más reunirnos, Señor, en este lugar para poder aprender un poco más de cómo entender tu palabra, Señor. Dame gracia y sabiduría para poder exponer y a mis hermanos la sabiduría y la inteligencia para poder entender y asimilar la enseñanza que vamos a dar hoy día. Ayúdanos a todos a que podamos crecer, Señor, de tal manera que cuando leamos un pasaje bíblico tengamos un poquito más de luz en torno a él. Dios, gracias por tu misericordia. Encomendamos a nuestros hermanos enfermos en tus manos, que tú los guardes, los protejas, los cuides, Señor. Los que están infectados de coronavirus, tenga de ellos misericordia y limpie los aires en todos los que aún están sanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. ¿Todos se escuchan bien? Ya 67, más. Ahí. Ahí. No sé qué será ahí. Sí. Ya. Hasta ahora lo que hemos estudiado, acuérdense que estamos en un curso de hermenéutica. Dijimos de que había una hermenéutica general que se ocupaba de las cosas más o menos gramaticales, por decirlo así, y una hermenéutica especial que eran las cosas ya más complicadas, más delicadas de la hermenéutica, y vamos a empezar por la general. Lo primero que vimos fue el espíritu correcto, una introducción a la hermenéutica, la importancia de la hermenéutica, después vimos el espíritu correcto, que era lo que Dios espera de las personas que hagan exégesis, que hagan una interpretación de la escritura, un extraer la verdad de la palabra del Señor. Pero luego hicimos un paréntesis que termina hoy día, que es acerca de la Biblia. Porque si vamos a leer la Biblia, si vamos a escudriñar la Biblia, si vamos a tratar de sacar verdades de la Biblia, tenemos que saber qué es lo que es la Biblia. En el discipulado de Biblia que se hace en la iglesia se dice la Biblia son tantos libros, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, tantos escritores, esos son conocimientos muy superficiales de la escritura, necesitamos profundizar un poquito más en torno a ella. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Dijimos que la Biblia era revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ella misma se declara como revelada de Dios, porque vimos que habían hechos históricos que se transcurren en miles de años, todos ellos interpretados por Dios mismo, y luego vimos que había revelación y escritura. Toda esta revelación de Dios que estaba en el aire, entre comillas, era necesario vertirla en documentos escritos. Y vimos cómo la iglesia primitiva veía que el Antiguo Testamento para ellos era revelado por Dios y que todo lo que se estaba generando en el Nuevo Testamento era también revelado e inspirado por Dios. Acuérdense cuando el apóstol Pedro dice que las cartas de Pablo, al igual que otras escrituras, los indoctos las torcían. Luego dijimos, bueno, pero lo que está escrito ahí, lo que escribieron estos hombres, que fueron unos reyes, otros profetas, uno era pastor de ovejas, otro era cobrador de impuestos, otro era médico, otro era pescador. Lo que escribió esta gente, ¿estamos seguros que es realmente lo que el Señor le había revelado? ¿Es realmente expresa lo revelado? Entonces vimos que inspiración era el soplo de Dios. Es decir,
la acción del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos. Cuando se escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estaba obrando y trabajando en los escritores. Luego vimos que Cristo avaló todo el Antiguo Testamento y definió cómo se darían a conocer las escrituras después de él, es decir, a través del Espíritu Santo que obraría en los apóstoles. Y así nacieron el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas universales, las cartas paulinas, el Apocalipsis. Cristo elevó la inspiración, la interpretación de la ley a un nivel superior. Hasta ahí vamos. Entonces tenemos que la escritura, la Biblia, es una palabra revelada, inspirada, escrita bajo la inspiración divina, y ahora nos preguntamos, ¿es infalible? ¿Contiene errores la Biblia? Yo sé que ustedes van a responder a coro, no, la Biblia no tiene errores, pero nosotros estamos estudiando esto no para convencernos a nosotros mismos, porque alguien me dice, oye, pero ¿para qué estudiamos esta cuestión? Si todos sabemos de que la Biblia es revelada, todos sabemos que la Biblia impera. Sí, pero no es para enseñarnos a nosotros mismos, es para adquirir herramientas que nos permitan, cuando alguien nos ataque, gente educada, gente erudita, gente estudiosa, nosotros tengamos la certeza de lo que estamos defendiendo, la palabra del Señor. Y no solamente porque nos enseñaron que era infalible, no solamente porque nos enseñaron que no tenía errores. Vamos a ver primero, ¿qué es lo que es infalibilidad? Viene de fabilidad, que viene de falire, que significa engañar, inducir error o bien ser infiel, no cumplir, traicionar. Cuando usted haya el prefijo in delante de eso, hace no cumple con lo que dice lo otro. Entonces, decir que la palabra es infalible, puede decirse que la Biblia no induce error, no traiciona el propósito para el cual Dios la inspiró. Por tanto, cuando hablamos de la infalibilidad de la Biblia, estamos hablando de el deseo que tiene la Biblia de no engañar a los hombres, el deseo que el Espíritu Santo puso en los escritores bíblicos para que el propósito de Dios, por el cual se inspiró, no engañe a la humanidad. Por otro lado, la inerrancia es más de acto. La inerrancia es una doctrina que consiste básicamente en la ausencia de errores o de falla en la Sagrada Escritura. Porque si la Sagrada Escritura fuera inspirada por Dios, no deberían equivocarse. Pero vamos a ver, en este capítulo que es muy breve, vamos a ver que hay algunos pasajes que podrían inducir a decir que la Biblia se ha equivocado. Y eso es lo que tenemos que tener claro y aprender nosotros para que no nos pillen, como se dice vulgarmente, volando bajo cuando nos hagan estas preguntas. Durante muchas edades la Biblia ha sido estudiada buscando errores. O sea, no hay gente que lee la Biblia buscando la inspiración de Dios, buscando la luz de Dios, la dirección divina, pero hay mucha gente que la lee simplemente para ver dónde se equivoca la Biblia, y con el desarrollo del pensamiento científico, estas críticas han aumentado y se han, entre comillas, avalado científicamente. Respecto a la inerrancia, como es habitual en temas contingentes como este, hay diferentes posturas. Ya vimos que para todos los que hemos estudiado hay diferentes posiciones y posturas, ¿eh? Entonces, primero hay una que dice que afirma con toda vehemencia que en la Biblia no existe ningún tipo de error, ni siquiera los derivados de equivocaciones de los copistas. Ahora, deberíamos asumir que entre tanta copia podría haber algún error, pero por la rigurosidad con que los judíos escribían y traspasaban los escritos, usted sabe, lo estudiamos unos días atrás nomás, que cuánto cuidado ponían en la tinta, en el pie, en la distancia de la letra, la altura de la letra, todo eso, pero podría pasar que hubieran errores. Ahora, ¿qué nos deja a nosotros tranquilos? Yo sé que si les pregunto de nuevo si leyeron el artículo que le mandamos del libro de Isaías,
no lo leyeron. Y me retaron la semana pasada porque dijeron que yo era muy pesado cuando les llamaba la atención por no retar las cosas. Así que en vez de retarlos, yo cariñosamente les voy a hacer un resumen de lo que ustedes deberían haber leído en esta hora. La imprenta se inventó en 1454 después de Cristo. Es decir, que hasta esa fecha todo lo que se escribía era a mano. Y estamos hablando que el libro de Isaías, que fue escrito más o menos 1000 años antes de Cristo, entonces tenía mucho tiempo escribiéndose a mano. Los manuscritos más antiguos que se han encontrado están en griego y son del siglo IV al siglo V después de Cristo. Es decir, después de Cristo son los más antiguos que se han encontrado. Todos los se han destruido por el tiempo, por el uso, por la lectura. ¿Y de dónde salen esos antiguos esos que están en griego? Porque va a decir usted, sí, pero es que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. En efecto, fue en hebreo. Pero afortunadamente se escribió la Septuaginta, el siglo II antes de Cristo. ¿Qué es la Septuaginta? Ptolomeo, un rey de Egipto, que estaba construyendo que tenía y administraba y construía la biblioteca de Alejandría, la más grande y la más hermosa y más completa de la biblioteca, dijo, oiga, ¿hay algún libro que yo no tenga? Y dijeron, ¿sabes qué? Hay un libro en Israel que se llama la Biblia, la Torá. Y eso no lo tiene, está en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Trajo Septuaginta, trajo 50 eruditos del hebreo y lo hizo escribir en griego la Biblia, y así se salvaron y tenemos la Septuaginta, que es una versión ya mucho más conocida y más habitual para nosotros. También existe por ahí el texto masorético, que alguna vez ustedes inteligentemente se meten a internet, investigan qué es el texto masorético, es súper interesante como materia, como para conocimiento de cultura de los que estudian. Usted que ahora se va a transformar en un hermeneuta, un estudioso de la Biblia, tiene que decir, ¿qué es lo que el texto masorético? No va a dejar que nunca más mi pastor me meta a grupo con el texto masorético, voy a leer yo y voy a estudiar yo. Entonces, dice ese texto que le mandamos con Juanito, que en el año 1947, ¿ves lo que estoy hablando? 1947, el más antiguo de los que están en hebreo, en griego, perdón, son del siglo IV, o sea, entre el 400 y el 500, y ahora en 1947 encontraron unos rollos. Ahí está explicadito cómo estaban guardados, envueltos en género, con piel, en unos tubitos, dentro de unos frascos de greda. Se conservaron tan bien, y fíjese que encontraron que había un texto de 2000 años de antigüedad, es decir, 1000 años más viejo que cualquier otro manuscrito que se haya encontrado. Y lo más maravilloso de esto, y por eso le decía yo, cuando usted lo lee y no lo leyó, iba a dar gloria a Dios, porque cuando leyeron el libro de Isaías que traíamos nosotros en la versión masorética, era exactamente igual al que encontraron en ese rollo que estaba guardado por 2000 años. Entonces, estos encuentros arqueológicos, estas cosas, nos permiten decir, realmente la Biblia se escribió con inerrancia, es decir, sin errores. No se han transmitido errores, no se han equivocado los copistas, lo han hecho tan bien que con diferencia de 2000 años, las traducciones siguen siendo la misma. Otra postura reconoce la fidelidad de la escritura tocante en los temas doctrinales y éticos, pero niegan la inerrancia en lo tocante a los relatos bíblicos. Es decir, en otras palabras, ellos dicen todos los temas doctrinales y éticos son ciertos, pero nosotros no creemos en los relatos, en los relatos históricos. Mire, hay una historia muy bonita de una mamá que mandó a su chico a la escuela dominical. Cuando llegó el niño, la mamá le dice, ¿cómo te fue? Pongámosle Jaimito. ¿Cómo te fue, Jaimito, en la escuela dominical? Bien, mamá. Nos enseñaron cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Ah, qué bien, Jaimito. ¿Y cómo fue esa historia, Jaimito? Mira, mamá, venía Moisés con todos los israelitas y los venían siguiendo los egipcios. Se veía el polvo del ejército egipcio atrás de ellos. Y cuando llegaron a la orilla del mar, resulta de que no podían cruzar y venían los enemigos encima de ellos. Entonces,
Moisés tomó la radio y llamó a los ejércitos y le dijo, vengan a ayudarme. Mamá, aparecieron los tremendos helicópteros con unos puentes y empezaron a armar un puente encima del río. Pero ya los otros enemigos venían encima, así que le tiraron unas bombas de humo y salió un humo y los otros no podían avanzar mientras construían el puente y cruzaron por el puente y se salvaron todos. Y después que cruzaron todo, los helicópteros pescaron el puente, se lo llevaron y no pudieron cruzar los egipcios. La mamá le dice, Jaimito, ¿estás seguro que te lo enseñaron así? El niño la mira con cara de pena y dice, mamita, es que si te cuento cómo realmente fue, tú no lo vas a creer. Eso le pasa a esta gente de esta postura. Si el Señor me enseña que tengo que amar, que tengo que... se lo creo. Pero si el Señor me dice de que abrió el mar rojo, y eso no se lo creo. ¿Me entiende usted? Esa es la postura que estamos relatando acá. La gran preocupación del Espíritu Santo al inspirar la escritura sagrada, no era controlar su forma de escribir, para no contradecir los científicos, historiadores de épocas posteriores, sino guiarlo en su testimonio a los grandes hechos salvíficos y en la fiel expresión de lo que se había revelado. Esto usted lo lee después, porque lo vamos a explicar un poquito más adelante, así que no se asuste. En cuanto al modo de escribir, sería absurdo pensar que hubiese a un lenguaje diferente al lenguaje del propio tiempo. Los escribas deberían usar palabras, símbolos y formas que expresiones usuales en su época y a sus costumbres y reglas. No podíamos esperar que ellos usaran palabras modernas porque no conocían. ¿Me entiende usted? Vamos a ver en esta siguiente lo que quiero decir. Por ser cualquier persona que ha estudiado el sistema solar, sabe de que el Sol está fijo. El Sol no se mueve. Es la Tierra la que gira en su movimiento de traslación en torno al Sol y de rotación sobre su propio eje. Pero eso se supo cuando Copérnico hizo el estudio de los movimientos de los astros. Antes de Copérnico, lo que nosotros creíamos era lo que decía Ptolomeo. Y Ptolomeo que decía, la Tierra está fija al centro y todos los astros giran en torno a él. Entonces cuando la gente dice, se sale el sol o se pone el sol, es un término incorrecto. Entonces yo podría decir, la Biblia se equivocó porque el sol no sale, porque el sol está fijo, no se mueve. Pero son los términos usuales. Incluso hoy día la gente dice, oye, salió el sol a las 7 de la mañana, oye, se está poniendo el sol allá en el mar. Miren, déjenme encontrar aquí un versículo que quiero que leamos. Si alguien puede buscar vamos a decir un texto oscuro, que después lo vamos a conversar más adelante con detalle, pero léalo mientras tanto. Alguien pueda leer Josué capítulo 10, verso 12. Alguien que pueda leer, cualquiera. Josué capítulo 10, verso 12. Ustedes son igual que en el colegio. Un profesor hacía la pregunta y a todos se les caía el lápiz, buscaban el cuaderno, empezaron a buscar el libro. Ya, mi pastor. Ya. Josué 10:12. Ah, ya. La hermana Pilar. Ya, hermana Pilar. Ya. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová... ¿Aló? Sí, sí. Ah, ya. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Ya. ¿Eso puede ser, científicamente hablando ahora? Con lo que nosotros conocemos hoy día, el sol no se mueve. Entonces alguien podría decirle a usted, oye, la Biblia está con errores. La Biblia tiene errores. ¿Por qué? Porque dice que el hombre oró a Dios y le dijo, Señor, detente sol. Pero es que en ese tiempo todos creían que el sol era el que se movía. Por eso dice detente sol. Y acuérdense que la Biblia no es una enciclopedia científica, es una enciclopedia de teología, de conocimiento de Dios en la naturaleza y en todas las cosas. Entonces, porque a mí me lo dijeron una vez,
La Biblia tiene errores, y te lo voy a demostrar. Me dijeron, mira, aquí dice, detente sol, y el sol no se puede tener, la Biblia tiene errores. No, no tiene errores. Lo que pasa es que los escritores bíblicos usaban el lenguaje acostumbrado para su época. Mire, cuando está ahí Eliseo y se va Elías, y dice, y vino un carro de fuego y se lo llevó, ¿sí o no? Si usted lo tuviera que escribir hoy día, ¿qué pondría? ¿Un ovni? O alguien diría, fue inducido por lo que hablan, un gusano del espacio, que se cree que uno puede viajar por el gusano y sin tiempo. Dígame usted, ¿usaría usted carro de fuego hoy día? No, porque hoy día empleamos otras cosas. Es otro lo habitual para nosotros hoy día. Eso es lo que quería explicar en este pasajito. Sí, por favor. Entonces, eso es lo que estamos conversando, ¿sí? Entonces, pasamos a la otra hojita. Ahora, atribuir funciones psicológicas a determinados órganos o partes del cuerpo, riñones, corazón, huesos, entrañas, es frecuente en el Antiguo Testamento. Y nosotros, ¿sabe qué? Leemos esos pasajes y nos quedamos pero muy contentos porque así dice la Biblia. Pero resulta que lo lee un científico o un enemigo de la Biblia y dice, oye, ¿dónde la viste que el hígado hace eso? ¿Dónde que el riñón hace eso? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, una tarea. Para que nos quede súper claro y para que asimilemos esto de que estos lenguajes que usaba el Antiguo Testamento no significan errores, sino que era la forma de escribir. Entonces la tarea es leer los siguientes pasajes, hay 3 pasajes. Reconozco que uno es fácil, otros 2 un poquito más complicados. Es leer los siguientes pasajes y reescribirlos con términos actuales y lógicos esos pasajes, de manera de interpretar fácilmente para el lector contemporáneo, o sea, para la gente de hoy, la idea que el Espíritu Santo puso en el corazón del escritor bíblico. ¿Ah? Entonces, usted lea este pasajito, estos pasajes. Aquí me están diciendo que los que tienen las versiones modernas le va a ser fácil. No le va a ser fácil. Porque yo ya leí las modernas ya. Las leí en todas las versiones. Entonces usted, mire, pero yo les voy a pedir, por favor, a una hermana que está aquí en clase ahora, le dije yo, por favor, siéntate, lee bien la pregunta y me contestáis por tercera vez. ¿Por qué? Porque ustedes no leen, hermano. Ustedes no están acostumbrados a leer. Yo creo que ustedes ven tele y si es que leen la portada del diario. Entonces usted tiene que acostumbrarse a leer porque la Biblia es complicadita de leer. Mire, vamos a llegar 2 capítulos más que están más complicados que esto. Pero usted siéntese, lea tranquilo, hágame las preguntas que quiera. Usted me puede escribir 10 veces si quiere, no tengo ningún problema. Pero no me mande la tarea hecha y diga, y después, no. Usted diga, mire, yo pienso que esto debería ser así. ¿Cree usted que voy bien encaminado? Sí, ya, sigue ahí. ¿Ah? Listo. Esa es la tarea. Asimismo, conviene tener en consideración, perdón, mi secretaria se me está cayendo. Ahora, al narrar un hecho, no lo hacían como una crónica. Ellos cuando narraban un hecho, no lo hacían como una crónica, sino que ellos estaban escribiendo, ahí dice, didácticamente. ¿A qué se refiere con eso de didácticamente? Lo estaban haciendo porque querían dejar una enseñanza. No le interesaba el hecho histórico, le interesaba la enseñanza que dejaba ese hecho histórico. Por ejemplo, la toma de Jericó. La toma de Jericó dice de que ellos dieron vueltas 7 días sobre a la ciudad y el 7º día se pararon, gritaron 7 veces y a la 7ª vez cayó el muro. Ese es el hecho histórico. Pero lo que quería el cronista cuando pone el detalle de las veces, porque me dice, mira, el pueblo caminó varias veces, varios días y cayó el muro. Eso podría ser el hecho histórico. Varias veces, varios días y cayó el muro. Pero él se da el detalle, el escritor, decir que fueron
7 días que iban las trompetas delante, que iba el arca delante y que el pueblo marchaba atrás. Todo eso que hace es porque está dejando no una crónica, sino una didáctica, es decir, una enseñanza para que nosotros digamos, oye, cuando el hombre confía y cree en Dios, el resultado de la obediencia es que los muros caen. Por eso nosotros cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, por ser los ejemplos, los hermanos que hoy día se han contagiado coronavirus, se mueren uno acá, otro allá, otro en tu... El hombre dice, Señor, aunque sea como los muros de Jericó, Señor, guarda mi corazón, guarda mi fe para que no decaiga, Señor. Y si yo caer al hospital, Señor, de ahí sácame porque tú puedes botar los muros de Jericó. Eso lo creemos y lo pedimos y lo oramos. ¿Por qué? Porque aprendimos la lección de los muros de Jericó. El escritor bíblico, como le he dicho, todos los días el pueblo de Israel se levantaba en las mañanas y encontraba un pan, como un pan, así una masita, botada por todas partes y comían todos los días. Pero no lo dice así. Dice que se levantaban y dice que era, la describe como era, lo describe el olor, lo describe cómo se cocinaba, que el día de reposo no aparecía. ¿Por qué da tantos detalles? Porque está enseñando que cuando el hombre confía y espera en Dios, Dios siempre se va a encargar de proveerte adecuadamente. Es distinto relatar un hecho como una crónica a relatarlo didácticamente para dejar una enseñanza. Por eso a veces la gente que hoy día interpreta dice, no, yo no le creo a los hechos porque son muy fantásticos. Son fantásticos porque están contando lo que Dios hizo a través de ellos para bendición del pueblo y enseñanza para nosotros. Ahora, todo lo que dice la Escritura se ha ido cumpliendo. Yo me gustaría que ustedes, uno tiene que estar armando una pequeña biblioteca chiquitita, no muy grande, porque después no la leen. Pero hay un libro, anote por ahí, usted tiene que estar con lápiz, cuaderno, así que anote, o en la misma hojita, atrásito al ladito ahí, anote, Compendio Manual de la Biblia, de Halley, Halley. Repito, Halley. Este librito gentilmente me lo heredó la abuelita de Libor. Claro que nunca se enteró que me lo estaba heredando, pero ella me lo heredó y es un libro muy bueno. ¿Por qué? Es un comentario bíblico, pero no es un comentario bíblico como el Matthew Henry o como los de Moody, que son los más habituales que uno tiene en la casa, sino que este está orientado a la arqueología, a los datos históricos. Es muy bueno, tiene mucha información rica, es un poquito viejo, antiguo ya, porque era de la señora Norma, porque no voy a decir de los años porque me van a dar, porque está mirándome feo ya la iguana aquí, pero es muy bueno en el sentido que contiene mucha información arqueológica. El Compendio Manual de la Biblia de Halley. No creo que lo encuentre en la Sociedad Bíblica, no creo ya, pero si el Esteban no lo consigue, que el que más tiene libros y digitalizado, se van a dar una vueltecita ahí cuando pase la pandemia, obviamente, a las librerías de San Diego, y ahí usted puede, yo compré muchos libros ahí, muchos libros usados, y ahí lo puede encontrar. Los textos documentados como la genealogía, mira, aquí hay una cosa que siempre nos dicen, la genealogía está mal hecha, porque si usted mira la genealogía de Mateo, no tiene toda la gente que tiene que tenerla, pero es que la gente no lee bien. La lista de genealogía de Mateo dice que eran 14 generaciones cada uno, y en 3 grupos de 14 generaciones. Es decir, nadie dice que va a darme toda la genealogía de Jesús, sino que va a rescatar los más trascendentes, los más importantes, en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. ¿Te fijas? Entonces, pero la gente dice, no, pues ahí faltan, claro que faltan, ¿por qué no están todos? Porque no leyeron bien. Entonces, esas son cosas que la gente dice, oye, no, es que la Biblia se equivocó, la Biblia no lo hizo bien, pero la Biblia, la intención de la Biblia no era reproducir la línea genealógica completa, sino que realmente era división que había. ¿No? Vamos a ir ahora a otra cosa importante que tenemos que considerar cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Lo permanente y lo temporal de la Escritura. Aquí, por favor, antes que se espante con el título, uno dice,
La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Sí, sí, sí. Pero dentro de la palabra hay cosas que son temporales y cosas permanentes. Y mire, estas cosas las voy porque a veces por no entender esto cometemos errores. Lo permanente y lo temporal de la escritura. Es importante al interpretar la escritura determinar aquello que tiene un carácter invariable o general, que no cambia, de otro que solo es transitorio o particular. Si nosotros atribuimos a todos los textos la vigencia perenne, o sea que son invariables en general, podemos cometer graves errores de tipo ético-social, incluso espirituales. Miren, un ejemplo. En el Antiguo Testamento habla de la esclavitud. La legislación mosaica, si bien es cierto, podía considerarse la más avanzada en el... la más avanzada de su tiempo, pero solo suavizaba aquella lacra social. Pero hoy día, pero nosotros no podemos decir, oye, esto era definitivo, esto es permanente en la vida. No, porque hoy día, eso que en el Antiguo Testamento era una ley, la ley de los esclavos, hoy día no se aplica. ¿Me explico? O sea, en esa época en que había esclavos, que había esclavitud, en que era una lacra social que estaba en las naciones vecinas y por tanto afectaba a Israel, Dios da una ley interna en Israel que si bien es cierto trataba mejor a los esclavos, pero era una ley para los esclavos. Pero esa parte de la escritura no es eterna, no es perenne, es transitoria. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de que hay pasajes transitorios, temporales y permanentes en la escritura. Con el desarrollo del pensar humano se exalzó la dignidad de todo ser humano y ya no hay distingo raza, se acabó la esclavitud en todas partes. Pero miren, en el siglo XIX, y esto es lo más terrible, el siglo XIX, en los Estados Unidos y en Inglaterra, con Biblia en mano, se defendía la esclavitud. Y uno de los versículos que usaban es cuando Noé maldice a uno de sus hijos. Y dice, tú vas a ser esclavo de tu hermano, tú vas a ser esclavo del otro. Y todo basado en la Biblia, cuando lo lógico era que, oye, la esclavitud fue un tema que se trató en esa época y ya no es actual. Ese era un tema temporal de la escritura. Todo lo que se refiere a materia legislativa debe tenerse en cuenta que fueron normas dadas en el tipo de concreto, en el tipo concreto de sociedad civil, condicionada en parte por los usos y costumbres de los pueblos vecinos, o sea, los pueblos que rodeaban a Israel, como estaba diciendo en el punto anterior, los pueblos que rodeaban a Israel eran los pueblos que tenían este tipo de costumbres y por tanto hacían de que el pueblo tenía que tener una ley, pero era temporal, era por ese tiempo, por ese espacio. Considerando lo anterior, hay que decir, oye, realmente los judíos tenían una ley que era muy elevada moralmente con respecto a la justicia, las leyes civiles, por ser la opresión, el hurto, la administración de justicia, la violencia, el infanticidio, la esclavitud, la higiene. En todo eso el pueblo de Israel era muy superior porque sus leyes eran reveladas por Dios. Pero no es que Dios aprobara la esclavitud, no es que Dios aprobara el infanticidio, no, Dios estaba en normas para erradicarlo del pueblo. Mire, pero sería absurdo pensar que todas las leyes del tiempo de Moisés son aplicables. Por ejemplo, si alguien puede leer número 5, del 11 al 31. Voy un poquito rápido porque quiero terminar todo lo de la Biblia hoy día, hermano. Hermano Fernando, ¿lo encontró? ¿Números cuánto era? Número 5, ¿De qué? del 11 al 31. ¿Ya lo leo? Ya, hermano Fernando, la otra.
del 11 al 31. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celo. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición, y el sacerdote la conjugará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre sea de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado y tu marido Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguna fuera de tu marido, el sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Y hemos invertido un poquito de tiempo en leer todo esto para que usted me diga, ¿haríamos esto hoy día? ¿Algún tribunal realmente haría esto? Nadie, es parte, no sería acuerdo. Claro, hay países como todavía en el oriente, allá por allá donde están los árabes, todas esas cosas, son bastante salvajes, pero ni siquiera a este nivel. Entonces,
¿esta ley es una ley que se mantiene en el tiempo o era para un tiempo? Era para un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando a usted le digan, oye, la Biblia está equivocada, ¿por qué? Porque no está equivocada. Era en su momento. Hoy día no se aplica. Por eso estamos estudiando esto hoy día, ¿se fija? Para que tengamos herramientas para nosotros aprender, enseñar. Cuando usted lea la Escritura, diga, por si alguien lee de la ciudad de refugio. Yo he predicado de la ciudad de refugio que están en Deuteronomio 19, pero hoy día podríamos aplicar la ciudad de refugio, tal como dice la Escritura, edificar una ciudad aquí entre Santiago y Rancagua, una ciudad para que todos los que cometan un homicidio sin querer, queriendo, como decía el Chavo, se vayan a esa ciudad a vivir. No se podría hacer, pues no existe eso. ¿Ah? Entonces, pero sí se usa como un modelo, a lo mejor, la ciudad de refugio hoy día, pero la ciudad de refugio en sí era para su tiempo, era temporal y no era para siempre la Escritura. Volvamos a la transparencia, entonces. Ya, esta abrazamos. Entonces, esta la vamos a dar ahí, usted la puede leer, porque por ser aquí lo que está diciendo que todo lo que hablaba el ritual, el ritual que entregó de los sacerdocios, de los sacrificios, el tabernáculo, todo eso simbolizaba a Cristo. Pero todo eso ya no se usa. Ya hoy día no hay sacerdote, no está el tabernáculo, no está los judíos lo tienen porque ellos mantienen esa tradición, pero para nosotros no, nuestra iglesia no están esos símbolos, porque todo eso se terminó con Jesucristo. Y ahí está el versículo, usted lo léalo después, pero léalo, pues, hermano. Lo que está es, veas especialmente el Hebreos, y están ahí las dos citas. Ahora, también en el Nuevo Testamento hay pasajes que mezclan carácter general con carácter transitorio. ¿Ah? Por ser cuando Jesús se encuentra con el joven rico, Señor, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Oh, los mandamientos sabe, honra a tu padre. Señor, todo eso lo cumplió. Una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tú toma tu cruz y sígueme. Eso, se fija que hay una parte que es transitoria para el momento, porque en ese momento, para ese individuo, era esa palabra. No era que los creyentes que quieran ser Señor tienen que vender todo y dedicarse a la caridad porque o sea, perdón, y vivir de la caridad porque no van a trabajar, no pueden hacer nada porque vendieron todo, entregaron todo. Pero en ese momento, para enseñarle a ese joven, era necesaria esa palabra, pero no era una enseñanza que quedara como permanente para todos. ¿Cuál es la enseñanza? Al Señor se le sirve por sobre todas las cosas. No podemos poner en nuestro corazón el dinero antes que el Señor. No podemos poner nuestros bienes antes que el Señor. Esa es la enseñanza que queda. Pero no podemos decir nosotros, que el Señor enseñó que había que vender todo. Así que todos los que tengan auto vayan vendiendo su auto, vendan sus casas y se lo dan a los pobres. Y ustedes dedíquense a vagar, pues, a ser vagabundos. ¿Se fija usted? Ahí hay un pasaje claro donde Jesús dio una enseñanza que era para ese momento, para ese individuo, para enseñarle una lección a ese joven, y no para que quedara como una lección para siempre en la Escritura. Entonces, podemos decir que permanente se considera cuando su aplicación va por encima de las circunstancias cambiantes. O sea, lo que siempre va a ser así, nunca cambia. Y lo temporal es aquello que responde o corresponde a situaciones concretas, particulares y pasajeras, dadas en un lugar y en un tiempo determinado, como el caso del joven, como en el caso de la mujer que cometía adulterio en el Antiguo Testamento, como el caso de la ley de los esclavos en el Antiguo Testamento, eran para ese momento y no se consideran como definitivo o permanente en la Escritura. Espero que le quede más o menos claro que entonces cuando usted lea la Biblia, hay partes de la Biblia que sí son aplicables hoy día, a pesar que se escribieron miles de años atrás, y hay otras que se escribieron miles de años atrás y eran para miles de años atrás y no son aplicables hoy día. ¿Me entiende la idea? Entonces, todo lo que usted lee es inspirado por Dios, es revelado por Dios. Solo que algunas revelaciones, algunos escritos inspirados, fueron para cierta época y otros son para siempre, son permanentes.
Esto lo puse aquí porque vamos a hacer un pequeño análisis nada más. Lo que en la Biblia aparece con toda claridad como verdad o como norma perdurable, ¿eh? No debe nunca ser anulado, desdibujado o debilitado bajo la presión de prejuicios contemporáneos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día están de moda el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo y otras desviaciones sexuales y la eutanasia. Pero principalmente hablamos de homosexualismo, aborto y eutanasia. Y cuando están los hombres tratando de legislar en torno a ello, tratan de convencer a toda la sociedad en torno a ello, y está bien, cada uno puede pensar como quiera, pero ¿qué es lo que dice lo que tenemos ahí en pantalla ahora? Dice, lo que en la Biblia aparece con toda claridad como verdad o como norma perdurable, nunca, nunca debe ser anulado, desdibujado o debilitado bajo la presión de prejuicios contemporáneos. Nosotros entendemos al homosexual, pero no lo aceptamos, porque la Biblia no lo acepta. Pero resulta que hay hermanos que le buscan la quinta pata al gato, y no es que la Biblia aquí dice que Jesús es el amor, y buscan de legitimar en la Escritura el homosexualismo, legitimar en la Escritura la eutanasia, legitimar en la Escritura el aborto, y esas cosas que en la Biblia aparecen con toda claridad como una norma perdurable, no pueden ceder bajo la presión de prejuicios contemporáneos. Repito una vez más, nosotros no somos enemigos del homosexual. Entendemos que algunos son homosexuales. No lo atacamos, pero no tenemos por qué compartir con ellos. No tenemos por qué dejar que nuestra fe acepte lo que ellos hacen. Llegamos a otro punto que me gustaría que también analizáramos hoy día, que es lo esencial y lo secundario. Usted me va a decir, oiga, pero la Biblia es esencial en todo, pastor, todo es importante. Pero fíjese que hay cosas que son esenciales y cosas que son secundarias en la Biblia. Y eso es lo que vamos a revisar ahora, porque a veces nosotros nos perdemos, hermano, tratando de ahondar en cosas que no son tan importantes. Yo me acuerdo siempre el pastor Vega, que ustedes se acuerdan de los que lo conocieron, era un hombre muy sencillo para predicar, y un día se puso a predicar sobre saqueo. Y empezó a predicar de saqueo y dijo, y se subió en árbol sicómoro. ¿Qué me importa a mí lo que un árbol sicómoro? Que algunos se ponen a estudiar el árbol sicómoro, que es como una higuera, que es bajo, que es alto, que el tronco grueso. ¿Qué me interesa el árbol sicómoro? A mí lo que me interesa es que el hombre tenía interés de ver a Cristo. Y tenía toda la razón. Lo importante del pasaje de saqueo, lo esencial del pasaje de saqueo, es que Saqueo se subió a ver a Jesús porque quería ver a Jesús, tenía interés en ver a Jesús. Y lo secundario es que era un árbol sicómoro. Entonces tenemos razones para creer que toda la Escritura es inspirada divinamente. Y por tanto, todo es útil, pero no significa que todos los textos sean igualmente importantes. Algunos ejemplos. Por ejemplo, el pacto de Abraham con Abimelech, no lo vamos a leer aquí porque se nos alarga mucho la clase. El pacto de Abraham con Abimelech no puede compararse en trascendencia con el pacto de Dios con Abraham. Entonces, el pacto de Dios con Abraham es trascendente, por hermano, porque es esencial, porque de ahí viene todo el pueblo de Dios, de ahí viene la raíz de Jesucristo, viene el pueblo de Israel, el pueblo de judío, el Jesucristo, la salvación, todo. El pacto de Abraham y Abimelech es importante en su momento, pero no es trascendente, es secundario. El rescate de Lot, cuando Lot es rescatado de Sodoma y Gomorra, se destruyeron 2 ciudades, tremendo rescate, pero no tiene la misma magnitud que la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Si yo tomo una historia y pongo al lado la otra, no tiene ninguna comparación. Uno es esencial, porque si el pueblo de Israel no se hubiese liberado, no habría llegado a Canaán, no habría estado en ese lugar, no habría salido el rey David, no habría nacido Jesús, nada de eso. ¿Se fijan? Las leyes ceremoniales del Pentateuco eran importantes, usted las lee ahí Levítico y están todas las leyes,
pero fíjese que a pesar de lo portentosas que son, no alcanzan la altura incomparable del decálogo que fue lo que le entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí. Se fija que cuando miramos de este punto de vista, sí encontramos en la Escritura que hay unos pasajes que son esenciales para la salvación del hombre, esenciales para mostrar la bondad de Dios, esenciales para mostrar el plan de redentor de Dios, y otros que no son tan esenciales, son secundarios. Otro ejemplo, usted lee la lista de los valientes de David. ¿Quién no se ha fascinado con la historia de los valientes de David? Supongo que la han leído todos, ¿no es cierto? Eran unos soldados que andaban al lado, eran los guardaespaldas de David. ¿Cuál de todo era más magnífico para la pelea? Dice que a uno se le quedó la espada pegada en la mano, tanto matar filisteos, y no la podían soltar, entre todos no le podían sacar la espada de la mano. Eran valientes, arrojados. David tenía sed, iban a buscarle agua allá entre medio de los enemigos porque eran lo más valientes. Y cuando usted lee la lista de los valientes, dice, yo quisiera ser uno de ellos. Pero no es tan importante como la lista de los 12 apóstoles. La muerte de Jacobo está en la Escritura, pero no se puede comparar con la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Significa que hay cosas más esenciales que otras y hay cosas secundarias? Por eso podemos hablar de lo esencial y lo secundario, de lo central y lo periférico en la Escritura. No solo podemos, sino que debemos tomar en consideración los diferentes grados de importancia. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted está estudiando un texto, tiene que destacar lo esencial como básico para una visión global adecuada. Pongo un ejemplo. Nosotros al terminar este curso vamos a hacer un análisis exegético de un pasaje. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscar lo esencial y en él basar el análisis. Cuando usted hace las tareas que les doy yo también, usted tiene que buscar, por ser ahora le digo yo, usted lee estos pasajes, ahí habla de varios órganos, pero usted busque el esencial, el que destaca, y en ese haga la tarea, el otro lo deja por ahí un ladito. ¿No es cierto? Pueden salir, no sé, por riñones, entrañas, hígado, pero ¿cuál es que destaque la enseñanza que está en ese versículo? Ese. Entonces, eso es lo esencial de este versículo. Lo otro es secundario. Es igualmente inspirado, es igualmente necesario, pero lo esencial es eso. Y cuando usted descubre lo esencial, por eso sí, no solamente, sino que debemos tener en cuenta los diferentes grados de importancia de los textos bíblicos. Usted tiene que leer viendo cuál es su más importante seguro. Lo esencial para poder encontrarlo es lo que aparece a lo largo de toda la historia de la salvación. Y hallamos una constante que surge ya en los primeros libros de Génesis y se prolongan hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando el hombre conversa, cuando Dios le hace la maldición a la mujer y le hace la maldición al hombre y a la serpiente. Y le dice que lo va a herir en el carcañar. Tú lo vas a herir. ¿Qué es lo que está hablando? De Jesús. Y usted va a encontrar de Jesús tipos y símiles de Jesús en toda la Escritura hasta que llega el Apocalipsis. Eso es esencial. Así se conoce cuando una misma cosa se repite en todas las partes de la Biblia, eso es esencial. La soberanía de Dios, creador en la grandiosidad de sus atributos, cuando usted lee los atributos de Dios, cuando usted lee acerca del hombre creado a imagen de Dios, luego vemos al hombre en la ruina cargada del hombre en su entorno a causa de la caída del pecado, lo vemos en el Edén, lo vemos en los libros de jueces, lo vemos en los libros de reyes, lo vemos en los libros de Esdras, de Nehemías, lo vemos en los evangelios. Eso se ve, es esencial. La providencia amorosa de Dios a pesar de la rebeldía humana. En toda la Escritura usted va a encontrar eso, la provisión amorosa de Dios a pesar de que el hombre ha sido rebelde. La acción reveladora y redentora de Dios que tiene su cima en Jesucristo. Entonces, más o menos estos son tips para que usted diga, ¿será esencial o secundario? Estos temas son esenciales, están en toda la Escritura, están escritos de una u otra forma en parábolas, en alegorías, en historias, en hechos, pero están hablando de ellos, entonces son esenciales. Esta la saltamos porque ya la tratamos ya. Entonces, no podemos pensar, ojo con esto, no podemos pensar que solo lo esencial es inspirado.
y que carece de inspiración lo secundario, no. Todo es inspirado. Solo que hay algo que es esencial y hay otras que son secundarias. Hay cosas que son permanentes y otras que son temporales, pero todas son inspiradas. Porque si no caeríamos en el canon dentro del canon, diciendo, oye, no, dentro de la Biblia, que es el canon sagrado, hay cosas que son sagradas y cosas que no, porque lo que no es revelado no es sagrado. Y no es idea, porque Cristo y los apóstoles creían y defendían la infalibilidad de las Escrituras. Entonces, acuérdense que nosotros que hemos visto todo este tiempo, la Escritura es un organismo vivo. Ninguna parte de ella puede ser mutilada. Y así como en el cuerpo hay unos órganos más importantes que otros y unas partes más indispensables que otras, pero todos tienen una función útil, del mismo modo, todas las porciones de la Escritura responden al propósito divino que determinó su inspiración. Es decir, todas las Escrituras son sagradas, todas las Escrituras son reveladas por Dios. El último punto que vamos a ver es los puntos claros y puntos oscuros de la Escritura. ¿Qué dice el Deuteronomio 29:29? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Cuando nosotros leemos ese versículo, podríamos decir, entonces todo lo que Dios ha revelado, nosotros lo vamos a entender. Todo lo que Dios, porque Él dice, las cosas de Dios, Él permaneció cosas secretas para Él, pero las que reveló son para nosotros. Pero resulta de que en esta revelación que está en la Escritura, porque dijimos que la Biblia es la revelación de Dios, ¿no es cierto? Pero en esta revelación hay puntos, llamémoslo, menos iluminados que otros. Están en una penumbra y en ella van a permanecer. Usted va a decir, pastor, ¿qué está diciendo usted? Que hay puntos en la Biblia, que hay temas en la Biblia que no lo vamos a entender, que están en penumbra. Ejemplos. ¿Cómo se produjo la caída de Satanás y sus huestes? Yo sé que usted va a decir, el hermano Javier hizo un estudio bíblico de que Satanás en Ezequiel, cíteme todos los pasajes bíblicos que usted quiera, pero ningún estudio de eso, ningún análisis de esos pasajes le va a dejar claro cómo se produjo la caída de Satanás. Dice que él lo hizo a causa de qué, pero no dice cómo se produjo. Ahí tiene un punto oscuro. ¿Quién de nosotros no ha leído y no se ha preguntado y ha quedado, entre comillas, metido con el descenso de Cristo a los infiernos? ¿Nos queda claro? ¿Es realmente algo claro? Fue y le predicó a los espíritus encarcelados, a los que en el tiempo de la rebelión de Noé. ¿Qué le fue a predicar? Y si el Señor fue allá, ¿cómo estaba en el cielo? ¿Dónde estaba Jesús? ¿A qué fue allá? Lo hemos estudiado, hicimos el estudio bíblico hace poquito. Pero a pesar que hicimos el estudio, ese estudio es como una penumbra, algo vislumbramos. Por ser, decimos nosotros, antiguamente las almas de los espíritus y las almas de los que morían en la paz del Señor antes de que viniera Jesucristo, se iban al seno de Abraham que estaba en la tierra, al fondo de la tierra, en el centro de la tierra. Cuando Jesucristo vino, los liberó de ese lugar y hoy día los creyentes en el Señor se van al tercer cielo. Sabemos eso, sí lo sabemos, pero tenemos claro eso, cómo fue el descenso, cómo lo subió. ¿Ves que es un punto oscuro? ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Yo sé, ustedes van a pescar la Biblia y me dicen, no, es que el alma produce el entendimiento y la salud. Sí, yo sé lo que me va a decir, hermano. Es más, usted ha encontrado muchos pasajes lindos de eso y puede dar una cátedra de eso, pero ¿existe una distinción esencial entre alma y espíritu? ¿Jesucristo era Dios cuando estuvo aquí en la tierra? ¿O era hombre? ¿Dejó de ser Dios? No pudo dejar de ser Dios. Entonces, ¿cómo armonizamos las limitaciones de la encarnación de Cristo con la conservación de sus atributos divinos? Entonces ahí usted tiene, estos son puntos oscuros en la palabra,
donde nosotros no los vamos a entender fácilmente. Hay pasajes diáfanos para nosotros, como los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es poder, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa. Sí, la salvación del pecador por la gracia de Jesucristo nos queda súper clara. Él murió por nosotros. En la cruz fueron clavados nuestros pecados, la acta de los pecados que salen en nuestra contra. Como dijo la pastora el domingo, el Señor tendió un puente a través de su propia carne para que el hombre pasara de su estado de pecado a la presencia del Dios Santo. Lo sabemos, eso es diáfano, eso es claro. Lo que concierne a la naturaleza y la misión de la iglesia asistida por el Espíritu Santo, cómo la iglesia debe moverse, cuál es la segunda venida, cómo lo estamos esperando, todo eso es diáfano. Téngase presente que ninguno de los puntos más o menos oscuros es fundamental, es decir, siempre son más o menos puntuales. Ahora, el estudiante de la Biblia, o sea usted ahora, que está estudiando la Biblia, ahora usted ya no es un hermano más, es un estudiante de la Escritura. A Mateo, por si acaso, para que no se pongan título de uno que mandó un WhatsApp, ¿quién es el doctor en hermenéutica ahora? ¿Ah? No, todavía no somos doctor en hermenéutica. Somos estudiantes amateur. Estamos jugando en las canchas de tierra todavía. Estamos jugando con una pelota ya de lana y de media. Ni siquiera tenemos una pelotita todavía para jugar. No tenemos arco, tenemos unas piedrecitas de arco. Así de amateur somos en el estudio de la Biblia. Pero el estudiante de la Biblia hará bien en esforzarse por tener la mayor luz posible sobre todos los textos difíciles, incluso la lista que es difícil. Pero obrará mejor si a lo largo de la investigación y al final de ella mantiene una sana reserva en cuanto a sus conclusiones, una reserva emparejada con el respeto a las opiniones diferentes de otros cristianos igualmente amantes de la palabra. Algunos estudian un pasaje de la Biblia, creen que lo han encontrado la solución, creen que lo han resuelto y dicen, esto es así lo creo yo. Pero miren, cuando empezamos este estudio, cuando hablamos de la hermenéutica general, dijimos que lo primero que se estudiaba en hermenéutica general era el espíritu correcto que tenía que haber en los estudiantes de hermenéutica. ¿Se acuerda o no? Sí, ¿cómo no se acuerdan? Tiene que acordarse que fue una el espíritu, y dentro del espíritu correcto hablamos de la humildad. Hablamos de nunca pensar de sí mismo como infalible y hablamos que teníamos que tener espíritu reverente con otros intérpretes. Eso no se le tiene que olvidar nunca a usted. Siempre hay uno que sabe más que usted. Siempre hay uno que entiende más que usted. Siempre hay uno más clarito para exponer que usted. Por mucho que usted estudie, siempre hay uno que sabe un poquito más. Cuando nosotros nos convencimos de ese espíritu, hermanos, somos bendecidos en la palabra. Qué lindo sería que cuando terminemos este curso, usted interprete un pasaje y lo comparte con su hermano y su hermana y diga, hermano, te encuentro razón, pero en esta parte, mira, me parece que está, ay, y se pongan de acuerdo y no se pongan a discutir, a tirarse la Biblia por la cabeza. El exegeta, usted va a ser un exegeta, donde haya claridad, dará gracias a Dios por la luz. Pero cuando llega a lugares oscuros, escuche bien, cuando llega a lugares oscuros donde no se entienda muy bien, se guardará de encender su propia linterna a fin de iluminar lo que Dios, en su sabiduría, decidió dejar en la nebulosidad. ¿Por qué hay puntos oscuros en la Escritura? Dios los dejó ahí. Dios quería reservarse algo porque le iba a hacer mal al hombre conocerlo a lo mejor. A lo mejor el hombre podía desviarse, por lo mejor el hombre podía errar al tratar de entenderlo. El Señor lo dejó en penumbra, déjelo ahí. Si el Señor lo dejó en penumbra, déjelo ahí. Ahora, si el Señor le da, por ejemplo, hermano, le cuento una experiencia mía. Estaba cabro, yo era feliz porque era soltero todavía. Y fueron los testigos de Jehová a mi casa. Y me dijo un joven, sí, pero el alma, el hombre es el alma, no hay alma. El hombre es el alma. El Dios dice que el hombre, cuando Dios lo sopló, lo hizo alma viviente. Y ahí se dice que no hay alma. Le dije, no, usted está equivocado. Le dije, el alma es inmortal. Oh, no, joven, me dijo, no. Porque dice la Escritura, el alma que pecare morirá.
Y me jodió. Porque si yo le digo a él que el alma es inmortal, la Escritura realmente dice, el alma que pecare morirá. Le pregunté, bueno, se fue, me dejó ahí enojado, que le pregunté a todos los predicadores de la iglesia, hermano, oiga, ¿sabes? Me pasó esto. ¿Qué es lo que es el alma que quiere morir? No, ¿sabes que no sé. Y uno me dijo, hermano, déjese andar preguntando cosas. Cuando el Señor se lo quiera revelar, se lo va a revelar. No ande preguntando más cosas. Entonces dije, no, se la sacó nomás el hermano con esto. Y un día fui al punto de predicación. Me acuerdo hasta el lugar. Pintor Murillo, entre Yico y Departamental. Hay como un pasajito y una placita que se forman ahí en medio. Y sacan a predicar al hermano Pedro. No sé si se acuerdan de él. Un viejito que no sé si sabía leer y escribir. No tengo idea. Vendía cositas en la feria, cositas, porque vendía cominito, cositas chiquitas. Era un hombre muy humilde, de apariencia humilde. Oiga, era hasta para mirarlo en menos a lo mejor. Y se paró a predicar. Y dijo, el Señor te dice, el alma que pecare morirá. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando te eche al infierno. Porque dice de que el hombre, Dios va a tomar al hombre que ha pecado y su alma le va a echar al infierno. Oiga, ese hombre me dio luz en esa noche. Era tarde, estábamos con luz de calle en la predicación, invierno, y el Señor me dio luz para entender por qué el alma que pecaba moría, hermano. Y di gloria a Dios, y le di gracias a Dios. A eso se refiere con esto. Hay pasajes un poquito oscuros, y si nadie más en la iglesia le puede dar luz, bueno, déjalo en la oscuridad. En cosas de Apocalipsis, cuestiones así, oiga, usted tiene a Javier Estuardo, le encanta, lee, hable con él. En cosas más de romano y cosas así más sesúas, ahí está el hermano Fernando, estudioso. ¿Quiere usted temas ya más filosóficos, más sesúos, más pensados, con libros? Ahí está el Esteban, que entre paréntesis ya les mandó el libro que le dije que buscaran, ya se los mandó por internet, así que lo tienen ahí. Bueno, a eso se refiere esto. Ahora, hasta el más erudito en cuestiones bíblicas no entenderá que, oye, la Biblia no la dieron como un gigantesco crucigrama. Hay gente que le gusta los crucigramas y los jueguitos, cuestiones así, y les gusta llenar con letrita y palabras. Hay una que le gusta el Scrabble y te trata re mal cuando juega, nunca juegue con ella porque la van a humillar. Es para humillarlo. Cuando le invito a jugar Scrabble a la pastora, no juegue con ella porque es para humillarlo, porque ella se conoce el Scrabble de memoria. Pero dice acá que no es para eso. No es que va a ser un crucigrama donde todo encaja. No es una solución a la medida de nuestra curiosidad, la escritura. La escritura es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere decirnos. ¿Le queda claro? El conjunto de la escritura muestra la interrelación en todas partes, su coherencia, una unidad y una fuerza comunicativa del mensaje de Dios realmente maravillosa. El intérprete de la Biblia ha de recordar a menudo y con humildad que solo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:9, en parte conocemos y en parte profetizamos. Con esto terminamos el estudio de la Biblia. Yo sé, hermano, y me lo han dicho varios, que fue un tema árido, complicado a veces de entender, pero mire, no le tenga miedo a esto, porque si queremos estudiar la Biblia, porque esto no está en el curso original, pero si queremos estudiar la Biblia, teníamos que conocer algo de la Biblia, que es un libro revelado por Dios. ¿Por qué decimos que es revelado por Dios? Porque la Biblia dice que es revelado por Dios y porque los hechos históricos que están escritos en la Biblia están entrelazados y explicados por Dios mismo. Porque Jesucristo, que era el Hijo de Dios, habló de que era revelado por Dios. Porque los discípulos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Porque los discípulos dijeron que el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. Todo es revelado e inspirado. Y cuando escribieron la Biblia, mire, lo más maravilloso, cuando escribieron la Biblia, era la inspiración, era
Soplo de Dios. Dios le estaba soplando a los hombres qué escribir, cómo escribirlo, en su manera. Uno eran médicos, escribían como médicos, con letra fea, pero clarito la idea, bien explayadita. Otro era más tosco como Pedro. Santiago, harto tosco para escribir, pues, era agrio para escribir. Como dice mi nuera, era amargosito para escribir. Cada uno con su forma, pero inspirado por Dios. La escritura, la Biblia, el libro, tiene partes que son permanentes y partes que son para el tiempo del que se escribieron nada más. Tiene partes que son fundamentales y esenciales y otras que son secundarias. Tiene partes oscuras y partes diáfanas. Ese es el libro con que nos vamos a empezar a enfrentar de aquí en adelante, tratando a través de la hermenéutica general de encontrar lo que hay dentro de él. Vamos a ir a la lista del curso. Ahora, no les voy a mandar el certificado del curso porque estamos ni siquiera vamos en la 10ª parte, o sea, estamos recién precalentamiento. Este no es el curso, este es el precalentamiento para el curso. Vamos a pasar la lista. Asistencia. Ya. Richard Alcaíno. Puso un dedo. ¿Sí, por ahí Richard Alcaíno? Sí, puso un dedo arriba. Ya. Arriba, así hizo. Digan amén porque me pongo nervioso. José Bastías. Presente. Ya. Luis Campos, presente. Isabel Campos, presente. Eduardo Campos. Presente. Presente. El Andrés también. Presente. Mi hermano Esteban. Juanito está aquí a mi lado. El Héctor Guzmán. No. Presente. Ah, sí. No lo vi. ¿Dónde está ahí esto? Es que no te vi. María Jofre está ahí. Presente. Patricia Maldonado, ahí No te- está. haciendo Presente. Ahí está acostada. Está acostada. Ay, qué pesado. Pues si Hermana no, Julia. estoy calientita. Hace la pijamada. La No, Chinita, estoy con ropa. Estoy con ropa. ya, la Ay, Yanili, mire, es polerón, es chaleca. Presente. Calladita el Bati, Ya. Alejandra Ross, Cristian Sandoval, Ingrid Ureta, sí. Soledad Vega, Presente. Macarena Vergara, Aquí, presente. Mana Pilar, Presente. ya. Un 85,7% de asistencia. Yo. Mi hermana Julia. ¿Y la Mónica? Está presente, hermana. ¿Y la Mónica? Es mi hermana. A las desordenadas las pongo sin nombrarlas. Ya. Muchas gracias por participar, espero que hayan sido bendecidos. La próxima semana Amén. vamos a empezar con los textos paralelos. ¿Cómo va la tarea? ¿Ah? ¿Cómo va la tarea? Más o menos. Mire, Más o menos nomás. las tareas, yo le voy a hacer una, pero tómenme en buena porque después me retan, dicen que soy pesado yo. Lo que pasa es que yo, cuando di la prueba de actitud académica, Oh, me senté muchos años atrás. Me senté en la mesa del living de la casa. Y mi papá me dijo, ¿qué es lo que es eso, hijo? Mi papá era muy caballero. Y le dije yo, no, es que estoy postulando a la universidad, papá. Ah, ya, me dijo. ¿Y qué va a estudiar usted? Voy a estudiar profesor de historia porque me gusta enseñar. Y me dijo, mire su puñeta a la mesa. Usted no estudia ninguno, usted va a estudiar ingeniería.
porque no quiero que sea un muerto de hambre, pi, 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 pi. Por eso pero yo quería ser profesor, por hermano. Entonces yo me desquito con ustedes, por hermano. Sí, Está tomando, es cierto, es porque cierto. No, es para muy sentirme buen feliz. profesor. Entonces, hablando seriamente ahora, Cuando eres chiquitita. si ustedes leyeran bien, le iría pero súper, súper bien. Mejor. Pero no lo leen bien. Por ser, ¿qué decía la última tarea? Decía, buscar un pasaje, era, no sé, era buscar Sí. un pasaje donde Jesús hubiese citado el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Sí. el Antiguo Testamento, y decir ¿Dónde? qué implicaba eso para nosotros, ¿cierto? Entonces usted dice ya, San Juan. ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Ah? ¿Dónde lo dijo? Por eso. Lo primero que Buscar el pasaje. ¿en qué parte? Colocar el pasaje en el Nuevo Testamento, donde Jesús lo cita. La mayoría no lo puso. Después, colocar qué pasaje del Antiguo Testamento lo puso. La mayoría no lo pone. Y después, ¿qué significa? Pero me ponen una predicación, viejo. Entonces, de repente, citan a, por ejemplo, citaron esto de, así como Moisés, varios. Así como Moisés levantó. Pero yo no quiero que me expliquen qué es lo que significa así como Moisés. Y más encima lo explican mal. Entonces, lo que se está buscando es que ustedes aprendan, cuando usted lee bien, dice, ya el pastor es pesado. Entonces, como es pesado, tengo que colocar lo que está en el Nuevo Testamento, ¿dónde está el Antiguo Testamento? La mayoría lo hizo, y muy bien. Hay hermanos que realmente me bendicen con sus tareas, me bendicen porque viene Gracias. bien estructurado. Gracias. Gracias, No, jefe. si justo los que hablaban son los que no, pues. Partito ese, desordenado, por eso no hacen la tarea, están jugando. Entonces, ustedes lean, mire, acostúmbrense a leer, lean la tareita, antes de responderla, Mi lean. pastor lo hace Y reír. no tienen que hacerla bien, escúcheme, no importa que lo hagan bien. Si usted me hace bien la estructura, yo me pongo feliz. Porque Pero uno lee harto, po. Lee hartas veces. ¿Perdón? Uno lee hartas veces, le digo. La pregunta, Lee 1, 2, 3. la pregunta, No, pues lee la Biblia, o sea, no, lee pues no lee la... la Biblia, lee la palabra, lo que no lee la pregunta. Hay que leer la pregunta para entender cómo responderla. Es que hay que tomar un curso de hermenéutica para entender la historia del pastor. Perdón, tengo una duda. A ver, Yamili, repite lo que dijiste. Esta parte preguntaba ahí qué es lo que hacía. ¿Qué es lo que hacía? Algo así. Que preguntaba por qué producía ese pasaje bíblico en nosotros. Sí. Pero eso no era lo que está, o sea, eso yo no entendí, que fuera lo que estáis preguntando, se preguntaba qué buscaban los oyentes. Los oyentes, no sé, los oyentes. Eso. No, pero lo que estoy ¿Y hablando los es oyentes te referías a los oyentes como nosotros o los a los oyentes de la contemporáneos. época? Los contemporáneos. Lo del tiempo de la nosotros. Biblia. Por ejemplo, Entonces el problema es que la pregunta, el requisito de la pregunta Estaba no mal es un poquito la formulado. enfoca. El problema no es de Está los mal alumnos. formulada. Sí, está Mal mal proyectada. no me vengan a enredar la clase porque No la entendí clarito. voy a silenciar. Está muy claro lo que dijimos. Buscar el pasaje en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, y qué buscaba Jesús en los oyentes de ese momento. Sí, Sí, está así era. clarita, estaba clarita la pregunta. Estaba clarita la tarea. Que yo no a mi pastor tengo que ir a hacer Quedó la claro que Espérate, no fue mal. Porque a nosotros no nos mandó ningún Voy a silenciar. Escuchen, reclamo. miren, escuchen bien. Yo Escuchen, estoy como el Jaime Balillo. Me Ay, hierve la cabeza. y más encima me mandan. Ya, Daniel, está bien, dejémoslo ahí de presidente. Deja tomarme un poquito de agua. Ya. Lo que tienen que hacer, miren, si las tareas están bien, han ido mejorando, pero por ser alguien citó el Talmud. ¿El qué? El Talmud. No, me citó un pasaje del Antiguo Testamento. Porque dice que oíste que fue dicho, entonces, cuando habla ahí, habla de la tradición de los ancianos. Y la tradición de los ancianos no es la Torá. Entonces hay pasajes que se enredan. Entonces, no es buscar algo donde hablan del Antiguo Testamento, no es donde habló alguien del Antiguo Testamento, no.
es donde Jesús citó algo del Antiguo Testamento. ¿En qué parte lo citó? ¿Qué parte citó? ¿Y qué buscaba con los oyentes de él en ese momento? Había que buscar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, creo que puede ser ahí. Claro. Cuando Jesús se para en la sinagoga, lee acerca del rollo de Isaías. Entonces dice, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar. Ya. Uno escribe ese versículo. ¿De dónde lo copió? De Isaías capítulo 3 y copia el versículo de Isaías. ¿Y qué buscaba Jesús? Mostrarse como el Mesías. Eso era todo, no había que escribir nada más. Mostrarse como el Mesías. Ahora, todo lo que más usted pone para enriquecer esa respuesta está bien. Pero si entre todo lo que usted me escribe en la plana y media, no coloca mostrarse como el Mesías, no respondió. Está mala la pregunta, está mala la respuesta. Hay que leer bien. Si usted lee bien, dice, un pasaje del Nuevo Testamento, perfecto, donde Jesús cita el Antiguo Testamento, ese, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Dónde está eso? En el libro de Isaías. ¿Qué buscaba Jesús? Mostrarse como el Mesías. Me chispoteé yo. Yo me chispoteé. Lo importante, hermana, es ir aprendiendo. Para eso estamos estudiando. Es para aprender. La próxima será mejor. Ya, aquí terminamos. Buenas noches, cuídense, pórtense bien. Hasta luego. Abril. Buenas noches. Chao. Chao, chao a todos. Chao, chao.